his nomination is confirmed. Histórica decisión. Por primera vez, la Corte Suprema de Estados Unidos tendrá magistrada afrodescendiente. Ucrania pide a sus aliados más armamento para contener el ataque ruso. Además, desde Tijuana, una familia de ucranianos que busca refugio en Estados Unidos cuenta su odisea para huir de la guerra. Y le explicamos cómo será el proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos tras la derogatoria del Título 42. Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. En una apretada votación, Estados Unidos confirmó por primera vez a una magistrada afrodescendiente como miembro de la Corte Suprema. En una decisión que quedó 53-50, el Pleno del Senado aprobó a Ketanji Brown Jackson. Jacopo Luzzi nos acompaña desde Washington con más detalles. Jacopo, este es un hecho histórico. Cuéntanos de la relevancia que tiene la llegada de Brown Jackson en este momento al máximo tribunal. Así es, Yasmín, una votación histórica, sobre todo en el medio de un Senado estadounidense muy dividido. De hecho, los republicanos acusaron a Jackson de ser una jueza liberal extremista, mientras los demócratas resaltaron la confirmación como una fecha edificante por el avance de una comunidad como la afrodescendiente, que no suele tener la justa representación en puestos de poder. Además, es muy importante y histórica porque ahora con Jackson, 4 de los 9 jueces de la Corte Suprema serán mujeres por la primera vez en la historia. 53, the nays are 47, and this nomination is confirmed. Se hizo historia este jueves cuando el Senado votó para confirmar a la primera mujer afrodescendiente en la Corte Suprema de Estados Unidos en sus 233 años de historia. Mr. Carper, aye. Mr. Casey. Necesitando únicamente una mayoría simple en el Pleno para ser aprobada la nominación, 53 senadores votaron a favor de la jueza Ketanji Brown Jackson. Todos los 50 senadores demócratas y también 3 republicanos que rompieron las filas con su partido, el cual había rechazado ampliamente a la candidata. Este es un día maravilloso, un día alegre, un día inspirador para el Senado, para la Corte Suprema, para los Estados Unidos de América. La administración Biden dejó que los radicales dirigieran el espectáculo y hoy la extrema izquierda tendrá un juez en la Corte Suprema que querían. Jackson reemplazará al juez Stephen Breyer, quien se jubilará este verano después de 28 años en la Corte Suprema. Según los expertos, la presencia de Jackson podría garantizar más equidad. Una jueza que ha experimentado el racismo y el sexismo continuamente a lo largo de su vida, tendremos una visión diferente de lo que se necesita para hacer efectiva la garantía de igual protección en un contexto dado. Mirando al histórico de los jueces, Jackson, con solo 51 años de edad, podría quedarse en la Corte Suprema al menos 30 años y con sus decisiones, según los expertos, influenciará el futuro de Estados Unidos en los años venideros. En la Casa Blanca, el presidente Joe Biden y Brown Jackson observaron la votación desde la Sala Roosevelt. Fue un evento privado, pero mirando las fotos, la celebración fue muy grande por esta histórica confirmación, con una ceremonia, Yasmín, que tendrá lugar en la Casa Blanca mañana. Así es, Jacopo, gracias. Y la abogada, nacida hace 51 años en Washington, D.C., cuenta con una destacada carrera durante la cual ocupó diversas posiciones en el sistema judicial estadounidense. Diva Lizette Cash nos cuenta más sobre quién es Ketanji Brown Jackson y por qué su nombramiento es un hito para la historia de este país. He sido jueza durante casi una década y me tomo muy en serio esa responsabilidad y mi deber de ser independiente. Decido los casos desde una postura neutral, evalúo los hechos e interpreto y aplico la ley a los hechos del caso ante mí, sin temor ni favoritismo, de conformidad con mi juramento judicial. Ella es Ketanji Brown Jackson. Su década como jueza incluye la Corte Federal del Distrito de Columbia y más recientemente la Corte Federal de Apelaciones del Circuito de D.C. Previamente se desempeñó durante 15 años como abogada de oficio y asistió al juez del Tribunal Supremo, Stephen Breyer, a quien ahora reemplaza.
Casada y con 2 hijas, Jackson recientemente ordenó la comparecencia del abogado de Donald Trump para testificar en el Capitolio y formó parte del panel que falló en contra de que el exmandatario evitara entregar los registros de la Casa Blanca al Congreso. La washingtoniana es ahora un hito para la diáspora afropolítica estadounidense. Veo a mis antepasados y a los tuyos. Nadie me va a robar la alegría de esa mujer en la calle, ni las llamadas que estoy recibiendo, ni los mensajes. Nadie me va a robar esa alegría. Te has ganado este lugar. Eres digna. Eres una gran estadounidense. La historia escribe a Ketanji Brown Jackson como la tercera persona afrodescendiente en sentarse en la Corte Suprema y la 6ª mujer que integra el máximo tribunal. Tiva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Este jueves, la Organización de Naciones Unidas suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. José Pernalete nos cuenta que esta medida ocurre al mismo tiempo que Ucrania solicita más armas a la comunidad internacional para defenderse del ataque de Rusia. Con la aprobación de 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, Rusia fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. La Asamblea General de la ONU votó esta resolución por las violaciones y abusos graves y sistemáticos cometidos durante la invasión rusa a Ucrania. Bucha y docenas de otras ciudades y pueblos ucranianos donde miles de residentes pacíficos han sido asesinados, torturados, violados, adoptados y robados por el ejército ruso sirven como ejemplo de cuán dramáticamente lejos ha ido la Federación Rusa de sus declaraciones iniciales en los derechos humanos. Del hemisferio, Argentina, Chile, Colombia y Perú votaron a favor de la suspensión. México se abstuvo mientras Cuba votó en contra junto a China, Siria y Bielorrusia. Esta resolución se adoptó mientras el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, instó a la OTAN a proporcionar más armamento a su país para ayudar a prevenir más atrocidades como las reportadas en la ciudad de Bucha. Mi agenda es muy simple. Tiene solo 3 puntos. Son armas, armas y armas. Estamos seguros de que la mejor manera de ayudar a Ucrania ahora es proporcionándole todo lo necesario para contener a Putin y derrotar al ejército ruso en Ucrania. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud Región Europa advirtió que Rusia ha ejecutado 91 ataques al sistema de salud de Ucrania, vulnerando la capacidad de inmunización de la población y distribución de medicamentos. José Pernalete, Voz de América. Tijuana se ha convertido en el lugar de encuentro de muchos ucranianos que buscan refugio en Estados Unidos tras escapar de la guerra en su país. Nuestra enviada especial a la frontera, Celia Mendoza, conversó con varios de ellos a pocos metros de la garita de El Chaparral en la frontera. Salieron de Ucrania hace 5 días y esa fue una de las cosas que más nos preocupaba, por supuesto. No sabíamos en qué dirección iría la guerra. Chris Hosha se refiere a sus suegros Ludmila y Alek, quienes escaparon de Yarkov en Ucrania. Una decisión forzada por la guerra, explicó a La Voz de América a su yerno, quien viajó a reunirse con ellos en Polonia, desde donde salieron rumbo a Tijuana, en esta su primera salida del país. Tomaron un autobús y pudieron salir de esa manera. Fue un largo viaje por tierra, aproximadamente 12 horas desde Leópolis hasta Varsovia. Con su vida empacada en una maleta, esta pareja que solo habla su lengua iban camino a verse con su hija en Concord, en el Bay Area. Se unió a los casi 2.000 refugiados ucranianos que han llegado a Tijuana en las últimas semanas y para quienes se ha habilitado de manera exclusiva el paso peatonal del Chaparral Pet West. A través de estos módulos se van a poder estar atendiendo a las familias para agilizar su solicitud. Uno tras otro, cada 2 horas, 50 personas están cruzando con la ayuda de voluntarios en ambos lados de la frontera. Entre ellos está Arturo Barraza, quien espera por los refugiados ucranianos del lado estadounidense. Los llevamos de aquí al aeropuerto o si se tienen que quedar aquí unos 2-3 días, los ponemos en la iglesia, tenemos donde quedarse, que se queden. A pesar de que este acceso, conocido como el Chaparral Pet West, ha sido habilitado para recibir a los refugiados ucranianos, las autoridades de los Estados
Estados Unidos aún no confirman que este podría ser abierto en su totalidad después de que se elimine el título 42 a finales de mayo. Celia Mendoza, Voz de América, Tijuana, México. Seguimos en la frontera sur, donde a partir del 23 de mayo los solicitantes de asilo podrán iniciar sus trámites migratorios cuando expire el llamado título 42. Anthony Belchi nos explica cómo sería este proceso. A partir del 23 de mayo se eliminará el título 42 y en ese momento las personas que busquen refugio en Estados Unidos lo podrán hacer, pero no es un proceso fácil ni rápido. Es un proceso riguroso, personas son vetadas extremadamente y esto no significa de ninguna forma de que las fronteras están abiertas, significa que las personas tienen derecho a un proceso, eso solo. ¿Cómo será el protocolo? Las personas podrán solicitar asilo a un agente de inmigración cuando entren en un puerto de entrada fronterizo de Estados Unidos. El primer paso normalmente es la entrevista del miedo creíble, que está destinada precisamente a ser como una especie de pre-screening o de revisión preliminar a los fines de ver si tienes condiciones para plantear un posible asilo. Un funcionario migratorio será el que determine si el solicitante cumple o no con los requisitos para pedir este derecho. El gobierno, después de una entrevista y un proceso, determina si ese proceso merita que la persona se quede o no. La decisión de otorgar asilo o no depende significativamente de la Corte y el juez que lo esté tramitando. El 60% de los jueces tienen una tasa de rechazo de asilo del 70% o más. Que dentro de los países que más se benefician en este momento en cuanto a la adjudicación de asilos o aprobación de casos de asilo, definitivamente está Venezuela, está Nicaragua. Lo mejor, dicen los expertos, es consultar con un abogado migratorio antes de tomar cualquier decisión. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Al volver, hispanos que padecen los estragos del cambio climático en el oeste de Estados Unidos proponen apostarle a la energía renovable. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dio positivo al coronavirus este jueves. Su despacho también anunció que la demócrata de 82 años no muestra síntomas asociados al virus y está aislada. La portavoz confirmó que Pelosi está completamente vacunada contra el coronavirus.
Una leve mejoría para la economía latinoamericana pronostica el Banco Mundial. En nuestro jueves de economía, Laura Sepúlveda nos reporta que el organismo vislumbra que este año el ritmo económico de la región podría ser similar al que experimentó hace una década. Una lenta recuperación experimenta la región de América Latina y el Caribe en materia económica, gracias a la cual retoma el ritmo de la década previa, cuando el crecimiento era de 2,2%, mientras la economía global se expandía en 3,1%. Es el costo social de la prepandemia con el que todavía estamos luchando. El empleo se recupera en gran medida, pero mucho es informal. No hemos recuperado completamente el empleo formal. La pobreza, si bien ha ido cayendo, sigue en niveles anteriores al COVID. Pandemia que, según la Organización Panamericana de la Salud, todavía dará de qué hablar en el hemisferio. Sabemos que lo que ha sucedido en otras partes del mundo presagia lo que nuestra región puede enfrentar. Una y otra vez hemos visto cómo la dinámica de infección en Europa se refleja aquí, solo unas semanas después. Adicionalmente, situaciones de impacto mundial, como la crisis en Ucrania, pueden reflejarse en las economías latinoamericanas, aunque de diversas formas, según destaca el Banco Mundial. Los países que exportan materias primas o exportan energía van a estar en una mejor posición. Es probable que los países del Caribe que importan alimentos y energía se vean muy afectados. Un inminente factor que tendrá influencia sobre el desarrollo de la región es la inflación, que seguirá presente en el corto y mediano plazo junto al fortalecimiento del dólar. El problema que crea para nuestras políticas es que precisamente lleva a la depreciación de nuestras monedas, que a la vez nos transmite más radicalmente la inflación internacional a través del tipo de cambio y la depreciación, que también aumenta el valor en moneda local de nuestra deuda externa. Laura Sepúlveda, Voz de América. Muchos latinos en el oeste de Estados Unidos están preocupados por el calentamiento global. Verónica Villafañe nos reporta sobre un sondeo reciente que coincide también con la alerta que emitió la ONU sobre la urgencia de adoptar acciones inmediatas. Las consecuencias del cambio climático son evidentes, afirman los científicos, y si no se actúa de inmediato, pronto no se podrá revertir el daño a nuestro mundo, advierte un reporte emitido por las Naciones Unidas esta semana. El secretario general Antonio Guterres sonó la alarma. Estamos camino hacia un calentamiento global de más del doble del límite de 1,5 grados acordado en París, y los resultados serán catastróficos. Esto es una emergencia climática. En la encuesta anual de conservación en el oeste de los Estados Unidos realizada previo al informe de la ONU, el cambio climático y sus consecuencias preocupan de sobremanera a los latinos. Lo que más preocupa a los latinos es por calidad del aire, por ozono y humo, sequías y incendios forestales. Además del calor extremo y tormentas, señala Shanna Edberg, directora de programas de conservación de Hispanic Access Foundation. Los niños latinos mueren de asma 2 veces más a menudo que los niños blancos. Esto es un resultado de la contaminación del aire. Los latinos encuestados favorecen más que cualquier grupo demográfico políticas de conservación y protección del medio ambiente. Más de 4 de cada 5 latinos votantes quieren una transición a generar 100% de nuestra energía de fuentes limpias, como solar y eólico. Edberg dice que ese nivel de apoyo hacia energía renovable se debe a un simple hecho. Cuando hablamos del cambio climático, estamos hablando de un asunto de vida y muerte para los latinos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. En Venezuela, familiares de presos políticos piden ayuda a la ONU para que el gobierno los deje en libertad. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones.
Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. En Venezuela, familiares de presos políticos acudieron junto a dirigentes opositores hasta la sede de la ONU en Caracas para solicitar que el organismo interceda por su liberación. Álvaro Algarra nos informa que algunos de ellos llevan hasta 19 años tras las rejas. Catherine Molina denuncia que su padre, el exfuncionario de la extinta Policía Metropolitana en Caracas, Luis Enrique Molina, ha permanecido durante 19 años preso tras ser sentenciado a 30 años por los hechos ocurridos en abril de 2002. Catherine relata lo duro que ha sido para ella alcanzar los 21 años de edad sin tener a su padre en casa. Para nosotros fue demasiado duro asimilar que mi papá no iba a estar ni para un cumpleaños, ni para una Navidad. Para nada, en realidad. Yo crecí viendo a mi papá en Ramo Verde. Prácticamente toda mi vida, yo tengo 21 años hoy en día y toda mi vida la he pasado en una cárcel. La esposa del general Héctor Hernández da Costa, Lili Barbosa, recluido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM los últimos 4 años, manifestó que el general posee medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, y medidas de liberación inmediata de la Mesa de Detenciones Arbitrarias de la ONU. Exijo las medidas no solamente humanitarias, sino también que se proceda a su liberación tal como lo exige la ONU. El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa destacó que no se puede permitir que los presos políticos pasen al olvido. Cuando una persona está presa, su familia está presa. Cuando una persona no tiene acceso a la justicia, los procesos se retrasan. Representantes de la ONG Foro Penal, que también se presentaron en la manifestación, denunciaron que hasta la fecha se contabilizan 239 presos políticos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Entre tanto, en El Salvador, 1.450 nuevos soldados pasaron esta semana a engrosar las filas de las Fuerzas Armadas. El hecho se da cuando ese país atraviesa una escalada de asesinatos. El gobierno de Nayib Bukele busca fortalecer la fuerza pública como parte del llamado Plan Control Territorial. Claudia Saldaña nos da los detalles. Desde hace meses, el presidente salvadoreño Nayib Bukele había anunciado el plan de refuerzo a las tropas como parte del Plan Control Territorial. ¡Descanso! Ahora se han sumado 1.450 nuevos soldados a la Fuerza Armada y se anunció que esta cifra continuará aumentando hasta alcanzar los 40.000 efectivos en 2026. El exdiplomático salvadoreño Rubén Zamora critica a Bukele por buscar una solución militarista a un problema social como es el de las maras. El gobierno va adquiriendo un carácter militarista. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista ni democrático ni militar. ¿Contra quién va a utilizar ese ejército? El presidente asegura que el armamento y equipo nuevo es necesario para el combate a las pandillas. Si los pandilleros pensaban que enfrentaban a una fuerza armada hasta los dientes, no han visto a la Fuerza Armada que van a enfrentar de ahora en adelante. Tras la implementación del estado de excepción, se ha capturado a más de 6.000 presuntos pandilleros. Bukele lanzó un mensaje a los miembros de pandillas que aún no han sido capturados. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. La Asamblea Legislativa aprobó $80 millones de presupuesto para el refuerzo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil.
Bukele anunció que ya está en camino nuevo equipo militar como chalecos antibalas, cascos tácticos, drones, cámaras infrarrojas, cámaras térmicas y más vehículos blindados. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. En breve, la historia de una indígena que dejará el campo boliviano para venir a estudiar a Estados Unidos. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. La vida de una boliviana de la etnia aymara cambiará radicalmente en los próximos meses cuando deje sus actividades en el campo para iniciar su maestría tras ser becada para estudiar lenguas nativas en Estados Unidos. Fabiola Chambi nos cuenta esta historia de esfuerzo y superación. Mary Mamani disfruta la inmensidad del campo en una zona rural de El Alto en Bolivia, cuidando a sus animales y hablando de sus cultivos, mientras responde las preguntas de La Voz de América sobre sus planes en Estados Unidos y la nostalgia de dejar su comunidad. Siento que los días están pasando muy rápido porque voy a perderme por un año y a mí me gusta mucho esto del campo. Tengo mis animalitos también. Mary tiene 26 años, es la primera de su familia que terminó la universidad y ahora podrá estudiar una maestría en lenguas nativoamericanas y lingüística en la Universidad de Arizona. Habla español, aymara e inglés. Hola, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? I am very happy. Estoy muy feliz porque en junio viajaré a Estados Unidos a estudiar lenguas originarias. Original languages. Llegar a este punto no fue fácil. Elaboró una postulación sobre lenguas nativas que la validó para acceder a esta beca, pero aún tiene muchos sueños. Quisiera hacer muchas cosas a nivel profesional como también personal. En mis estudios quisiera continuar todavía, tener un doctorado, hacer el aymara o documentar la lengua aymara. Aunque pronto la vida de Mary dará un giro, ella tiene el sueño de volver y seguir trabajando por la revalorización de las lenguas nativas y la cultura en el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Un colombiano pasó de ser profesor de deportes para convertirse en artista de acrobacias callejeras en Brasil. Se trata de Cristian Larrota, a quien muchos llaman el hombre araña.
Este hombre de 34 años se mudó a Brasil en busca de mejores oportunidades y para sostener a su familia ha encarnado a numerosos superhéroes en semáforos de ese país. Aunque el tema de las acrobacias parece dársele muy fácil, la Rota espera encontrar un empleo estable para ofrecerle una mejor calidad de vida a sus 2 hijos. Con esta historia llegamos al final del Mundo al Día. Les agradecemos por su sintonía.